Vamos a tener este estudio de la ley de Dios en cuanto a la salvación y la santificación. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. La Biblia dice que Jesucristo es piedra de tropiezo para algunos y levantamiento para otros. La Biblia da a conocer en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hablando de la parábola del sembrador, que sembró una semilla en los pedregales y de pronto brotó, pero como no tenía raíz, el sol, ¿qué le hizo? La quemó. El sol simboliza al sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? El sol de justicia es el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, a veces el mismo sol, que es vida, se convierte en muerte. Y recuerden que el Evangelio, si no salva, condena. Dios es el que va a salvar a su iglesia, a los que han creído y confiado en Él, como también Dios se encargará de destruir a aquellos que destruyen la tierra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mucho tiene que ver para entender en la Biblia varios puntos de doctrina, el contexto. No olviden que un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Qué es el contexto? Es todo lo que dice del texto antes o después del texto. Por ejemplo, si yo digo Juan 3:16, ¿cuál será el contexto? Todos los versículos antes de Juan 3:16, que pueden ser el 15, el 14, el 13, el 12, el 11, el 10, el 9, el 8, etcétera, etcétera. Y también puede ser después del texto, o sea, el 17, el 18, el 19, 20, etcétera, etcétera. Puede ser en un mismo capítulo, o en todo el capítulo, o en todo el libro, o en toda la Biblia. Puede ser un contexto. Para que tengamos una idea, ¿por qué les digo esta introducción? Porque sucede que en la Biblia encontramos la palabra, precisamente la palabra ley. Miren, la palabra ley. Y ley en la Biblia se refiere algunas veces a los 5 libros de Moisés, llamado el Pentateuco. ¿Ya? Porque los judíos, y eso está en la Biblia, subdividían al Antiguo Testamento, que le llamamos hoy, que para ellos era toda la Biblia en los días de Jesús. ¿En cuántas partes lo subdividían? En 3. En la ley o la Torá en hebreo, los profetas y los salmos o escritos, o los agiógrafos, o escritos o salmos, en 3 partes. Entonces, ¿ve? Entonces la palabra ley tiene varias connotaciones de acuerdo a su contexto. ¿Se dan cuenta? Para darnos a entender cómo una palabra no puedo ser tan estricto y decir, no, esto se refiere solo a eso, nomás no. Hay que ver de acuerdo, dependiendo del contexto, o sea, de lo antes del texto y de lo después del texto. ¿De acuerdo? Así hay varias expresiones en la Biblia. En el inglés también, en los idiomas antiguos de la Biblia, igual. Así que se refiere a los 5 libros, aquí, ley, la palabra ley. También se refiere, Éxodo 31:18, por ejemplo. Vamos a ver acá. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Escuchen, hermanos míos, lo único que Dios dejó escrito con su dedo, lo único es, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Nada más, no hay en toda la Biblia otra cosa que él haya escrito. Ahora, ¿por qué? Eso hay que pensar, porque fue seguramente una cosa tan extraordinaria, tan importante. Es lo único, no hay más escrito. Y ahí dice, por el dedo de Dios, tablas de piedra, fueron 2. En uno había
4, en otros 6. Ahora usted va a decir, ¿de dónde saca esto? La Biblia le va a decir. Entonces, vamos a ver cuando dice la Biblia que fueron los 10 mandamientos. Miren, más al norte. Entonces, mire lo que dice: y Moisés estuvo con el Eterno 40 días y sus noches, sin comer ni beber. Y el Señor escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, ¿ven? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Entonces, esto era también aquí, o sea, los 10 mandamientos. ¿Qué más es ley? ¿Qué más es ley? Lo que el hermano citó, el versículo de Colosenses 2.14 y Efesios 2.15. Vamos a ver esto. Miren, la Biblia solo va a explicar. Vamos a ver primero Efesios 2.15. Aboliendo, abolir quiere decir borrar, anular. Aboliendo en su carne, en su cuerpo, las enemistades. Enemistades. ¿Por qué dice enemistades? Enemigo quiere decir que esas cosas estaban en contra suya. Dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Bien, relacionen este texto con Colosenses ahora 2.14, ahí habla lo mismo. Él, Cristo, anuló, en la anterior expresión, ¿cómo dijo? Abolió, es lo mismo. Él anuló el acta, ahora ya dice que son una acta. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. ¿Ven? Esa acta, ese libro fue clavado en la cruz. Ya, Deuteronomio 31, 24. Ya está. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿en qué? ¿En tablas de piedra? En un libro. Hasta concluir, Moisés dio estas órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que está allí como testigo contra ti. Al lado. Entonces miren, ¿a qué ley se refiere ahí? Un libro, acta. ¿Ya? Eran decretos también. ¿Qué había escrito allí? Todas las leyes ceremoniales, de ritos, de sanidades, de que si la mujer estaba en menstruación tenía que ser inmunda hasta esto, el otro, que cuando daba luz hijo varón, inmunda por 30, 40 días, si era mujer era más, 60 días, y que tenía que hacer esto, tenía el otro, que para los sacrificios del palomino, de flor de harina, del cordero, de la vaca vaquillona, de la vaca roja, del cabrito, y hermanos, era un montón de leyes. Eso estaba escrito ¿en dónde? En un libro. Pero vamos a ver, este fue puesto ¿en qué lado del arca? A ver, al lado. Ahora va a ver usted en la Biblia que las tablas no fueron al lado del arca, sino ¿dónde? Dentro del arca. Y eso está no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en Hebreos. Ya, Deuteronomio 10, 4 y 5. Ya. Él escribió en las tablas, otra vez tablas. ¿Y era tabla de qué? ¿De tabla o de qué? De piedra. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las entregó Jehová.
Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están todavía como Jehová me lo mandó. ¿Dónde lo puso? En el arca. Ahora vamos a ver en Hebreos. En Hebreos busquen, que ahí dice también que estaban dentro del arca del pacto. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿hay diferencia o no? Pero tú cuando lees la Biblia, si lo lees así nomás, no, dice ya, la ley no fue anulada. Claro, uno puede entender así, yo también. Pero hay que entender a qué ley se refiere, a qué ley está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que esta ley era en contra nuestra? ¿Y por qué la otra ley no es en contra nuestra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya está? Ya, Hebreos 9:4. Allí había un incensario de oro, cuenta Pablo, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que había, ¿qué había en el arca del pacto? Que era una caja, ahí tenían. ¿Qué había? Adentro, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Ya ven? 3 cosas había dentro del arca. Y encima, ¿qué estaba? ¿Cómo está? ¿Con qué estaba cubierto? Con el propiciatorio. Y encima del propiciatorio, ¿qué había? 2 ángeles. Y al centro la Santa Shekinah. Era el lugar más santo que había, hermano. Solo allí ingresaba ¿quién? El sumo sacerdote, hermano. ¿Y cuántas veces al año? Una vez al año. Y tenía que hacer un examen minucioso de su alma para que ingrese. Porque si tenía algún pecadillo por ahí, caía tieso, hermano, muerto. Bien. Ahora vamos a ver, entonces, ¿por qué la Biblia habla que una de estas leyes todavía... ¿ya está la división de los libros? Ya, dámelo. Lucas, miren, vamos a sustentar eso, estamos sustentando cada cosa que estamos diciendo. 24:44. Lucas 24:44, gracias, muy amable. Miren lo que dice, eso ya Jesús, los evangelios, Lucas. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué se refería por la ley, los profetas y los salmos? A la Biblia de aquella época. O sea, lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. ¿Ven? La ley le decían la Torá, en hebreo es la Torá, la ley es la Torá. La ley, los profetas y los salmos. ¿A qué le llamaban la ley o la Torá? ¿A qué le llamaban la ley o la Torá? A los 5 primeros libros de Moisés, llamado también el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era la ley, esa era la Torá. Hebreos 9:19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Miren, recuerden, son los libros, son las tablas, son los 5 libros de Moisés. Ahora, la ley, escuchen hermanos, no nos salva. Los adventistas de la Reforma no creemos que somos salvos por guardar la ley. La ley cumple una función fundamental, varias funciones, pero voy a anunciar algunas. Vamos a ver con la Biblia. Una de su primera función, Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado o salvo delante de él. No, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo llegamos a saber qué es pecado? ¿Y cómo lo comprobamos? Fácil, deje que la Biblia explique. Primera de Juan 3:4.
Todo aquel que comete pecado, infringe. ¿Qué es infringir? Violar, desobedecer, desacatar, hacer lo contrario que la ley dice. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Un ejemplo en la Biblia, Romanos 7:7. Un hombre de Dios conoció el pecado por la ley. Vamos a ver quién fue ese hombre. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ojo, cuidado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo, dice el apóstol Pablo, él escribió Romanos, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera. ¿Dónde está escrito no codiciarás? En los 10 mandamientos, ¿o no? Vamos a verlo mejor. Éxodo 20. Ahí está el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es celoso, hermano, Él no quiere compartirlo con otros. No. La adoración exclusivamente para Él. Él no quiere que estés adorando otras cosas, ídolos, fetiches, el dinero, la moda, etc. No, Él solamente quiere que le adoremos solamente a Él. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Está mal hacer chistes de mal gusto tomando el nombre o los apelativos de Dios. Ojo, jamás se preste a esos malos gustos, ¿de acuerdo? De chiste que Cristo dijo así, que el Espíritu Santo nunca toma eso ni en broma. ¿De acuerdo, hermanos? Ni en broma. Tenga mucho cuidado porque esa es violación a la ley de Dios. Porque no dará por inocente, ¿ve? Ya no son más inocentes ahora. Si de aquí el mal lo toma, Dios no te dará por inocente al que tome su nombre en vano. En cosas serias, ahí sí toma el nombre de Dios. Si tienes que jurar ante un juez, ante las leyes del país, ante una ordenanza del gobierno, del juez, etc., tú puedes hacerlo tomando a Dios como testigo, pero tienes que hablar la verdad. ¿De acuerdo? Bien. Acuérdate del sábado, este es el cuarto mandamiento, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El sábado es el único día que tiene nombre en la semana bíblica. No encuentras en toda la Biblia que otro día tenga nombre, solo el séptimo día. Es el único día que dice Dios que lo bendijo y lo santificó. ¿Se da cuenta? Vamos a verlo eso. Génesis 2, 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día. No que se había cansado, no vaya a pensar eso. Lo hizo por nosotros, porque sabía que tú necesitas un día de descanso. Hoy la ciencia en administración de empresas recomiendan los grandes doctores en administración que el hombre, el trabajador, la clase proletariada, la clase obrera, los empleados y todos deben tener un día de descanso a la semana. Dios ya lo había pensado eso, antes que los hombres se den cuenta. Y ese día ya está señalado. ¿Cuál es? El séptimo día. Entonces ahí dice que el séptimo día Dios concluyó y reposó de todo cuanto había hecho. Entonces, escuchen el versículo 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día, hermano. Este sábado es
¿Cómo es? Bendito por Dios, bendecido por Dios. ¿Y qué más? Y lo santificó. ¿Por qué lo santificó? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes. Este no es invento de los adventistas de la Reforma, no, mis hermanos. Esto es lo que creó Dios. Nosotros simplemente seguimos lo que Dios dice, nada más. No lo ha inventado el hombre. El primer día de la semana sí lo ha inventado el hombre, porque la palabra domingo, escuche usted, ¿cómo es en inglés domingo? Muy bien. Está compuesta de dos palabras. Sun quiere decir sol o Sunday. Y este quiere decir día. Día. ¿Ves? Hasta en inglés. En alemán es Sonntag y también quiere decir día del sol. En inglés, día del sol. Día que adoraban los paganos, los fenicios, los tirios, los sumerios, los babilonios, los caldeos en la antigüedad. Es el día que hoy guardan los religiosos. Dicen guardar porque al final ni lo guardan, porque igual van a su trabajo y hacen lo que quieren. Esa es la realidad, hermano. Entonces, pero el sábado es el día del Señor. Y ese nombre lo puso la iglesia. Ya vamos a verlo. Tenga todavía. Vamos a ver que Dios lo llama así. Mi día. Y la iglesia le puso el día del Señor. Porque en verdad lo es. La Biblia está. Vamos a ver. A Jesús le dijeron así: Maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Mateo 22, 13. Anoten por favor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mira, qué lindo, le preguntaron a Jesús. Jesús hubiera dicho: no, hermanos, ya esa ley quedó borrada, ese va a terminar conmigo en la cruz, ya no sirve más nada. Pero no, miren lo que dijo. Jesús le dijo: amarás. ¿Cómo se va a abolir esa ley de amar a quién? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que si amas a Dios vas a tener dioses ajenos? No, pues hermano. 2. Si amas a Dios vas a tener imágenes y esculturas? Tampoco. Si amas a Dios vas a hablar su nombre en vano ahí como juguete, como broma? Menos, no lo respeta su nombre. Entonces, el amar a Dios implica esos 3 mandamientos y su día. Y su día, que es el sábado. ¿Por qué su día? Vamos a ver Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día fue ese? No dice sábado, pues no seamos honestos. ¿Qué día dice? El día del Señor. ¿Cómo saber qué día es? Yo puedo decir es el domingo, otro puede decir no, el lunes, el otro puede decir el miércoles, pero dejemos que la Biblia hable. ¿Les gusta mejor eso? No que les diga el hermano Víctor, dejemos que la Biblia hable. Pero terminemos el texto. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor. En el Espíritu quiere decir que él tuvo una visión en el Espíritu. Y Dios le transportó a su mente para ver cosas maravillosas, lo que escribió en el Apocalipsis. Mire, y oí detrás de mí una voz que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Qué lindo. Un sábado él tuvo esa visión. Vamos a comprobar eso. Dejen que la Biblia hable. Isaías 56:4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que aguarden mis sábados. ¿Cómo dice el Señor? Mis sábados, con propiedad. Escuche, hermano, al único día que Dios le dice con propiedad mis sábados. No lo dice al primero, al segundo, al tercero, cuarto, quinto, sexto. No, vas a encontrar solamente al 7º día. Que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré, etcétera, etcétera. 58:13. De ahí vamos al Nuevo Testamento. Mira lo que dice. Si retraes
del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿A qué día se está refiriendo? ¿Al domingo? ¿Al lunes? ¿Al miércoles? ¿Al jueves? Ahí dice bien claro, léalo en su Biblia. A ver, aquí hermano, por favor, escuchen. La versión católica. Respeta el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Ya está. Esa es católica, ¿no? ¿Es católica? Allá, a ver cómo dice la versión al día. Si santifican el sábado, sin practicar en ese día sus diversiones y negocios, sino que disfrutan del sábado hablando de mí con deleite, yo me encargaré de que triunfen y les daré la plenitud de bendiciones que prometí a Jacob su padre. El Señor lo ha dicho. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces, hermanos lindos, eso es lo que dice el Antiguo. Vemos el Nuevo, ¿cómo dice? También les dijo, esto ya es Marcos. Marcos fue escrito mucho tiempo después de que Cristo murió, como 40, 50 años después de la muerte de Cristo. Entonces dice, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Algunos dicen, no, el sábado fue para los judíos. Los judíos no existían cuando fue creado el sábado. Porque los judíos, ¿cuándo existieron? Con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Y eso es cuándo? Como 2500 años más después todavía. Miren. Así que el sábado fue hecho ¿por quién? ¿Por causa de quién? Del hombre. Y los hombres no fueron solamente los judíos. Entonces, el hombre viene desde el Edén. O sea que el sábado, nosotros somos más viejos que el sábado, por un día. Le ganamos al sábado por un día. Claro, porque nosotros fuimos creados el sexto. Y el sábado fue creado el día siguiente. Somos más viejos que el sábado, por un día. Le ganamos por lo menos algo. Pero el sábado existe porque existió ¿quién? El hombre. O sea que si nosotros no existiríamos, estaríamos hablando, no existiríamos aquí, entonces estaríamos aquí borrados. Entonces miren, fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa de esa tierra. Todavía te retruca por si acaso dudes. ¿Ya? Y sigue más. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Dueño, Señor. Día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor entonces de Apocalipsis 1:10? Y Apocalipsis fue escrito por el año 100 alrededor más o menos. Bien. Ese es el día del Señor. Ahora, si Jesús hubiera dicho, hermanos lindos, que ya el sábado tenía que terminar, ¿por qué indicó esto en su profecía de Mateo 24? Leamos. Mateo 24, 20. Yo creo que el Señor le tomó al hermano aquí para darnos esta pregunta que es muy emocionante. Miren lo que dice aquí, Mateo 24, 20. Orad, dice, es el consejo de Jesús. Orad pues que vuestra huida, ¿a qué huida se refería? En las persecuciones. No vas a estar huyendo cuando todo está fácil, te parece que estás loco. Se refieren las huidas en las persecuciones. Y las persecuciones tenían que venir después. Entonces Jesús indicó, orad que vuestra huida no sea en invierno. Uy, hermano, una huida, hay que orar, hermano, ya. Porque cuando venga la persecución nos agarra, hermano, un invierno en la huida, nos va a hacer temblar hasta los tuétanos. Entonces el Señor ya nos aconsejó que oremos que no sean nuestras escapatorias ¿en qué día? En invierno, ni tampoco ni en sábado. Claro, porque como es una huida, ahí no estás contando los pasos, corres, hermano, como un despavorido. Y ahí vas a sudar, vas a agitarte, vas a cansar. ¿Y cómo vas a pasar el sábado? No como aquí que estamos disfrutando de la palabra en gran regocijo, ¿verdad o no?
Entonces hay que orar, hermano. Jesús indicó esto para el futuro, porque Mateo 24, todo es profecía del futuro, desde el primer versículo, para la segunda venida de Cristo. Apunta ahí, porque ahí le dijeron en el versículo 3, si ustedes lo leen, dice, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí dice el versículo 3. Así que, y comienza Jesús, dirá que nadie os engañe, vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y así, y ahí indicó esto, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Qué les parece, hermano? ¿Jesús guardaría el sábado? ¿Dónde estaba Jesús todos los sábados? Vamos a ver en la Biblia. Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga, varón? Como decía un templo, aunque los judíos no le llamaban templo, no lo consideraban templo, le llamaban sinagoga. Como decir nosotros un templo, para nosotros un templo, o una sala de culto igual. Entonces ellos le llamaban sinagoga. Entonces dice aquí, y el sábado entró en la sinagoga, y ¿cómo dice? Conforme, o sea, la primera vez que hizo eso, o la segunda, o la tercera, no lea bien, conforme a su costumbre. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba Jesús todos los sábados? En la iglesia, en el templo. O a veces predicaba, a veces escuchaba. Mire, Jesús, que lo sabía todo, él fue a la iglesia, fue al templo, mejor dicho, y ahí escuchaba. Y a veces le daban participación. No siempre le daban participación, no se la vaya a creer. Entonces ahí Jesús disfrutaba, para reflexionar, para meditar, para elevar la mente a Dios, orar al Señor. Es un día exclusivo, es un día bendito por Dios, bendecido por Dios, santificado por Él. ¿De acuerdo, hermanos? No es bendecido por la iglesia, no es santificado por la iglesia, ni por ningún hombre, ni profeta, ni sacerdote, ni patriarca, ni apóstol. Es bendecido y santificado ¿por quién? Por el creador del universo, por el que nos ha hecho, hermano. Sí, el domingo es santificado por los hombres, pero bueno, eso no manda el Señor. Los árabes guardan el viernes, santificado por él. No, en serio, guardan el viernes. Y otros hermanos me dijeron, hermano, no importa cualquier día, con tal que tú un día apartes, ya está. Le digo, esa es tu religión, pues tú no haces la voluntad de Dios. Entonces tu oración no vas a decir, hágase tu voluntad, sino vas a decir, Señor, disculpa, pero voy a hacer mi voluntad, voy a separar cualquier día que me convenga. Claro, hermano, es la religión de los hombres, lo que a uno más le conviene. No, dice el sábado tengo que hacer esto, negocios, el domingo también. No, entonces el martes guarda. ¿Esa es religión de quién? De los hombres, pero no de la Biblia, no de Dios. Muy bien. El 31, a ver. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Qué lindo, hermano. Ese era el Jesús, hermano. Ahora veamos el sábado en el futuro. Los apóstoles también, ¿verdad? Ellos los sábados, mira, ¿dónde estaban los apóstoles? Hechos, ¿cuánto está? 13:42. Vamos a ver los sábados que fueron discípulos de Jesús. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ojo, los gentiles, ¿a quiénes llamaban gentiles? A los que no eran judíos, o a los que no eran de la iglesia, como nosotros a veces les decimos los mundanos malamente, no hay que decirlo ni más, los que no creen en el Señor, los que no son cristianos mejor. Pero bueno, esos eran los gentiles. Bien, dice aquí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. A ver, ¿qué les rogaron? Les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, sea seguidores piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Y qué pasó después? El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué lindo, hermano! 17:2. 17:2. Vamos a ver otro más. Pablo, como acostumbraba
Fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, con poder, hermanos. Claro, ahí el tema era no de la ley, sino ¿cuál era el tema de discusión? Era Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los judíos decían que Cristo era un impostor. Y Pablo decía: no, Él es el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y demostraba ellos. Todos lo saben. ¿Qué le parece? Bien, finalizamos esto del sábado con lo que dice ahora la Biblia para el fin de los tiempos en la nueva tierra. ¿Cómo será? ¿Qué sucederá? Vamos a ver, Isaías 66, 21. Porque como los cielos nuevos, escuche, esto ya para ¿dónde? ¿Para cuánto? Para el futuro. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Qué les parece, hermano? Ya vamos a seguir todavía guardando el sábado. ¿De qué manera? ¿Cómo será? No te acabe la vida, ya lo sabrás. Pero que va a ser el sábado, va a ser. Ahí dice la palabra. ¿De acuerdo, hermano? Bien, esta es la primera parte, lo que Jesús sintetizó. Volvamos a ese de Lucas. ¿Cuál era de los 2 mandamientos? Ya, Mateo 22, 37. Ya está la primera parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué? Ya les dije, los 4 están resumidos, sintetizados en uno. O sea que si amas a Dios no vas a tener dioses ajenos. 2, no vas a tener imágenes y esculturas. 3, no vas a hablar en nombre de Dios en vano. 4, vas a guardar su día. Esos son los 4 en uno. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora el segundo dijo aquí, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren cómo todavía dice: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Se podía abolir. ¿Cuál es el 5.º mandamiento? ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y si decimos que eso está abrogado, entonces los hijos se van a ir contra los padres. Eso es grave. No lo van a honrar. ¿Qué más? De estos 2, dice, depende toda la ley. ¿Y qué más? Todo depende de eso, de esos 2 mandamientos. Resumen, hermano. O sea, si amas a tu prójimo, vas a honrar al padre y a la madre. Si amas a tu prójimo, no vas a matar, que es el 6.º mandamiento. ¿O sí? Si amas al prójimo, no vas a adulterar, que es el 7.º mandamiento. Si amas a tu prójimo, no vas a robar, que es el 8.º mandamiento. Y si amas a tu prójimo, no vas a codiciar sus bienes, su mujer. No vas a estar mirando por ahí ya con malicia y maldad. Entonces, eso se resume, los 6 en uno. ¿Amor a quién? Al prójimo. Hermanos míos, ¿está claro? De esos 2 mandamientos depende toda la ley. Mira lo que dice Santiago 2:10. Mira lo que dice hasta el 12. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, en el cuarto o cualquier otro, se hace culpable de todos. 10 menos 1 igual 0. Eso quiere decir. Mira lo que dice, ahí está. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, son 10, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Hermano, para Dios es todo o nada. Casi salvo es totalmente perdido. Y por un pelito, un poquito me falta. No, hermanito, para Dios es imposible. Así, decir. No es que puedes decir, no, yo estoy en todo, solamente un hito no más falta. No. Es todo o nada. Él dijo, el que no es conmigo, ¿cómo dijo? Contra mí es. Sí, hermano.
Son dos cosas. O eres amigo de Dios, o estás con Dios, o estás enemigo de Él. No puedes decir, no, yo soy neutral, ni con Dios ni con el diablo. Mentira, estás con el diablo, hermano. Eso es. Así que no te engañen tus ideas en ese sentido. Entonces mira lo que dice. Y aquí mire, atención. Dice, pues el que dijo, no cometerás adulterio. ¿Dónde dice no cometerás adulterio? En los 10 mandamientos. El que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, es como si hubiera dicho no matarás. Ahora bien, mire cómo razona el apóstol, ¿eh? Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué te parece? Así que si tú dices, no, yo estoy de acuerdo con 9, solo el cuarto, que es el sábado, no. ¿Qué dice? Te has hecho transgresor de todos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál era la función de la ley que hemos leído? Mostrarte el pecado. ¿Y cómo conoció Pablo? ¿De qué manera conoció el pecado Pablo? ¿Por medio de qué? Ahí está. Entonces, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la... Porque esa ley nos liberta ¿de qué? De estar esclavo en el pecado. ¿De acuerdo, hermanos? Así que, hermanos, la ley cumple una función más. Romanos 10:4. Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Dios muestra el pecado y la ley de Dios te señala ¿a quién? Como remedio para el pecado, a Cristo. La ley no es el Salvador, la ley te condena, pero ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. ¿Pero qué significa ese estar en Cristo? Hasta el diablo dice que está en Cristo, hasta los brujos agarran la Biblia, hasta los incrédulos. Estar en Cristo significa haber aceptado a Jesús como Salvador personal y, como dijo Jesús, Juan 14:15. Lean, vamos a ver. Mira, vamos a explicar qué significa estar en Cristo y qué significa que el fin de la ley es Cristo. Bien, vamos a ver las palabras de Jesús. Juan 14:15. Miren lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, ¿qué tal si yo digo, sí, yo amo a Dios? Está violando el sábado, está teniendo ídolos, está robando, está matando, está codiciando los bienes ajenos. ¿Eso es guardar? ¿Eso es amar al Señor? No, hermano. Es como dice que ama a su mujer y la golpea, la tamborea y ¿qué cree que es tambor? No, hermano, no has entendido la religión. O lo agarra al hijo, hermano, a puñetes, a patadas. ¿Qué cree que está de boxeador? Le gusta golpear. A ver que se agarre uno de su igual, a ver cómo le va. Hermanito, ese es el asunto, no, eso no es amor, hermano. No confunda, hermano. Entonces, bien claro dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 3, ¿dónde está ese que dice, el que dice que le ama? Primera de Juan 2, 3 y 4, ¿no? Ahí está. Miren lo que dice. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. Primera de Juan ya está casi al final, ¿no? Está por Apocalipsis. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco. Sí, yo conozco al Señor, que se iba a entregar. Pero no guarda sus mandamientos, el tal es. Ojo, la Biblia lo dice, ¿eh? No va a decir que lo estamos inventando. Puede leer en cualquier Biblia. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra es en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son
gravosos. ¿Qué quiere decir gravosos? Difícil, imposible. No, en Cristo, con la ayuda de Dios, tú vas a poder guardar. No para ser salvo, porque ya Cristo nos salvó por la fe, por su sacrificio. Nosotros guardamos a Él los mandamientos. ¿Por qué? Porque nos ha salvado, porque su amor despierta amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hermano lindo, el amor despierta amor. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ese es el amor de Dios. Por eso nosotros guardamos los mandamientos. Escuchen una vez más. No creemos que nos vamos a salvar por guardar el sábado. No creemos que nos vamos a salvar por guardar la ley. El Salvador no es el sábado, no es la ley, no es la iglesia, no es nada de otras cosas. El Salvador, ¿quién es? Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿De acuerdo? Amén. Con fuerza, pues, hermano. Porque anémico está ese amén. ¿Sí? Jesús es el Salvador. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos míos, nosotros creemos que somos salvos solamente por la fe, para que sea por gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El sábado, ¿qué significa? Hemos dicho, ¿qué significa sábado? ¿Qué significa? Es el Shabbat. Vamos a ver el glosario, vean su Biblia el glosario. Miren cómo define la sociedad bíblica al día de reposo, que lo llamamos, o el sábado, que lo llaman. Día de reposo, hebreo, Shabbat. Quiere decir reposo, cesación del trabajo. En griego, sabatón. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, por si acaso. Día para el cual se prescribía, quiere decir se prohibía la cesación, o se dictaba, mejor dicho, prescribía, quiere decir se daba a conocer que debe cesar el trabajo. Lo leo mejor tal como está. Día para el cual se prescribía la cesación del trabajo a fin de dedicarlo especialmente a dar culto a Dios. Eran días de reposo, el séptimo de cada semana, en castellano equivalente al sábado, el primero de cada mes, y otros días de festividad religiosas que no siempre coincidían con el séptimo de la semana. Habían otros sábados. En la Biblia, cuando tú estudias exhaustivamente la Biblia, habían muchos sábados, habían 7 sábados. Era un lunes, era un sábado. El día de las cabañas caía un martes, era un sábado, o sea, nadie trabajaba, era sagrado. Un miércoles, un jueves, un viernes, un domingo, era considerado un sábado. ¿Por qué? Porque no trabajaban. Pero era diferente el sábado semanal. Esos sábados ceremoniales sí fueron abolidos. Nosotros no guardamos esos sábados. Nosotros solo guardamos el sábado semanal de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el mismo mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová. Ahí está la razón. Ya lo hemos leído. En Mateo, Éxodo 20, 11. Dice, porque, ahí dice la razón, el motivo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová lo bendijo el sábado y lo santificó. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, las mismas Biblias que impresas por las Sociedades Bíblicas Unidas son honestas y dan a conocer que el sábado semanal es muy diferente al sábado de festividades religiosas judías. ¿Está comprendido, hermanos? Bien. Entonces, la palabra sábado significa reposo. ¿Y quién es el reposo? ¿Quién dijo Mateo 11, 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré reposar. El sábado es un símbolo ¿de quién? De Cristo, hermanos. ¿Ves? Si tú guardas el día sin reposar por la fe en Cristo, no guardas el sábado, no te engañes. Tú puedes prepararte, bañarte, estar limpio, cocinar tus alimentos el viernes, tu casa bien limpia, todo está arreglado, pero si no reposas de tus pecados en Cristo, no es guardar el sábado. No serás sellado con el sello del Dios vivo. El sello que es el sábado es Cristo nuestra justicia. Reposar en la justicia de Jesús, hermano. Es reposar el sábado. ¿Me dejo entender?
Es aceptar a Jesús como tu justicia, como tu Salvador. Es creer que Él es la única justicia suficiente, capaz para entrar por los portales celestiales. Cuando guardamos el sábado confiando en los méritos de la justicia de Jesús, eso es guardar el sábado. Como en Mateo 12, voy a terminar con Mateo 12, hay que leer esto, ¿no? Mateo 12, porque algunos creen que nosotros nos pasamos piernas extendidas los sábados sin hacer nada. No, miren cómo dice acá. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y los fariseos, al verlo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Fíjate, hermano, los panes sagrados solamente ¿quiénes debían comer? Los sacerdotes. ¿Y por qué se lo dio a David y a sus hombres? Porque tenían hambre. El sacerdote hizo una excepción. Las excepciones no se escriben. Sí, el sacerdote hizo una excepción. Tienen apetito, tienen hambre. ¿Qué le hubiera dicho un reformista? Uy, hermano, vamos a orar y que el Señor les ayude por ahí. No, se va a acordar de darle un poquito de comidita. No, hermano, tú tienes que solucionar. Y les dio los panes sagrados. Jesús se defendió de eso. Así que hay un principio en el sábado: hacer el bien, pero no bien para ti, para los demás. Veamos a continuación. ¿O no habéis leído en la ley cómo en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? ¿Cómo es eso, hermano? Que profanaban el sábado y eran sin culpa. Eso era porque los sacerdotes tenían un trabajo diario que les ocupaba las 8 horas de trabajo. ¿Qué era? Un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Pero en sábado, solo en sábado, había otro sacrificio. Y eso era un trabajo más tedioso para ellos. Era más, a la letra, violaban el sábado. ¿Pero por qué eran sin culpa? Porque era para beneficio del pueblo. Porque ellos no ganaban más por eso, como horas extras. Así también nosotros, hermanos, el sábado a veces trabajamos más. Dirigimos la lección, predicamos en la tarde también, y otros estudios, visitas o estudios bíblicos, y se trabaja tremendamente. A la letra hemos violado el sábado, pero somos sin culpa. ¿Por qué? Porque no ganamos más. No nos pagan más por haber trabajado 10 horas o 12, ni tampoco menos. Igual. Y somos sin culpa porque es beneficio ¿para quién? Para la gente, para la humanidad, para nuestros hermanos, para la iglesia. ¿Está comprendido? Y seguimos a terminar. Si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y termina más. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar el sábado? Imagínate que ellos prohibían sanar el sábado. ¿Dios había prohibido eso? En ninguna parte encuentras en la Biblia, hermano. Te haces viejo buscando y no lo vas a encontrar. Nunca Dios indicó que no se haga bien en los sábados. Claro, pero bien para tu bolsillo no, pues hermano, bien para los demás. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que dice. Jesús les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Aquí está el principio del sábado. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Por eso en sábado podemos hacer un tratamiento natural. Si la esposa está mal eso, llévala en sábado, hermano. A un hermano se le murió su niño porque le estaba mal el niño grande. Y dijo: no, después de sábado lo atendemos. Se le murió, pero es culpa de él, negligencia. ¿Ve? Esas personas deben ser disciplinadas así. Entonces, ¿por qué dan mal testimonio? En sábado tienes que atender al enfermo.
no has pecado. Si lo llevas en taxi, le vas al hospital o le haces un tratamiento si sabes de naturismo, pero si no sabes, entonces no te metas, haz lo que tienes que hacer. Hay médicos, etc. Eso es, hermano. Pero primero, aférrate a Dios, a tu fe. Y si no te da más eso, pues haz a continuación lo siguiente. Hermanos, no es pecado tratar de socorrer a alguien por la salud, por la vida. ¿De acuerdo, hermanos? Ahí está en la Biblia. Los judíos, se le caía una oveja en sábado en un pozo, si lo dejaban ahí se moría. Pero cree que el judío iba a perder la oveja. Hermanito, eso sí, se daban todos los trabajos, se ensuciaban, sudaban todo para sacarlo a la oveja. Pero le estaban objetando a Jesús, ¿de qué? De sanar a un enfermo. ¿Cómo va a ser eso pecado, sanar a un enfermo? Estaban llenos de tradiciones, de reglamentos que Dios nunca había dictado. Ellos sacaron de un camino de sábado. Ellos te decían cuánto debes caminar en sábado. Si te pasas de eso, ya has cometido pecado. Dios nunca indicó cuánto debes caminar en sábado. Es una cuestión que tú tienes que manejar. Ellos te decían cuánto de peso puedes llevar en sábado una piedra. Si se pasaba de ese peso, ya estabas en pecado. Uy, hermano, ese es otro tema. Yo otro tema, tengo ese tema. Las tradiciones de los judíos en cuanto al sábado. Por eso muchos de nuestros hermanos que los queremos, dominicales o evangélicos, por esas cosas creen que nosotros también estamos en contra de eso. No. Jesús enseñó la correcta observancia del sábado. ¿De acuerdo? El Señor nos ayude, hermanos, y los queremos a nuestros hermanos evangélicos y les decimos en el nombre de Jesús que estudien su Biblia. No te digo vengan ya a la iglesia, no. Estúdienlo, oren al Señor, vea usted con la palabra y hagan lo mejor que Dios les indique. Dios les bendiga. Sea para honra de Dios. Gracias a la atención. Amén.